Así que, en nombre del Colegio Médico del Uruguay, jornadas que desde el Consejo Nacional hemos propuesto y organizado con la finalidad de informarnos mejor, todo el equipo de salud, ¿verdad? Informarnos mejor sobre lo que se sabe y lo que aún no se sabe, certezas e incertidumbres sobre esta ola Omicron. E informarnos mejor ¿para qué? ¿Por qué? Porque tenemos la convicción que solamente estando ampliamente informados podremos enfrentar de la mejor manera los desafíos actuales y futuros vinculados a esta pandemia. Para lograrlo, hemos convocado y han respondido rápida y generosamente varios de los principales referentes en el área de la infectología, de la epidemiología, del primer nivel de atención, entre otros. Y a fin de lograr un rico intercambio, hemos organizado estas jornadas bajo la forma de paneles de intercambio entre los referentes y de intercambio de los referentes invitados con nosotros, con el auditorio. De esta forma la hemos organizado entonces en base a paneles y un conversatorio en el día de mañana, con un tiempo que esperemos sea suficiente para un rico intercambio sobre los desafíos futuros en el manejo de la pandemia. A fin de que los tiempos, que son finitos, ¿verdad? Podamos... Ya vi la peladita. De esta manera, Ya vi la peladita del profe. a todos los colegas que se han conectado y se van a conectar mediante Zoom, que formulen las preguntas o las solicitudes para hacer uso de la palabra a través del chat, no levantando la mano, porque se imaginan que es imposible para los coordinadores recorrer todas las pantallas y poder ver el orden, las manos levantadas y el orden de las manos levantadas. Así que les pedimos que lo hagan a través del chat. Y a quienes sigan la transmisión por el canal de YouTube, que realicen sus preguntas y comentarios a través del chat del canal de YouTube del Colegio Médico. Y por último, me pido y les pido, para hacer posible el más amplio intercambio, que seamos concisos y respetemos los tiempos. Así que, sin más, podemos pasar a coordinar el primer panel que tengo el honor de coordinar junto a los consejeros Gerardo Eguren y Beatriz Manaro, y en el que participan la profesora agregada Susana Cabrera, el doctor Gonzalo Bello, el doctor Rodolfo Vázquez, a quien pasaré a presentar, si bien todos los conocemos, y que tiene que ver con cuál ha sido y es la evolución de la pandemia cuando aparece esta variante Omicron, tanto a nivel global como y sobre todo a nivel de nuestro país. La doctora Susana Cabrera es profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR. El doctor Gonzalo Bello es PhD en Biología, investigador en Salud Pública del Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz, de Río de Janeiro, Brasil, y es uruguayo. Y el doctor Rodolfo Vázquez es doctor en Medicina, magíster en Epidemiología y diplomado en Salud Pública. Así que con este panel de lujo daríamos comienzo a este primer panel de intercambio con nuestros invitados y con todos nosotros, el auditorio. No sé si Beatriz o Gerardo quieren agregar algo. No, para nada. Estamos expectantes de semejante charla. Hoy en día creo que es muy importante lo que está organizando el Colegio Médico, dado que, por ejemplo, yo en este momento estoy en el hospital, en el Pediatra Rosell, y las incertidumbres nos afloran a todos en cuanto al número de contagios que hay, cómo va evolucionando, cuáles son las medidas que tenemos que tener
para ser más precavidos y ser cautos, por ejemplo, en la parte quirúrgica, que es la que yo me desarrollo específicamente. Y bueno, estamos interesadísimos de estos paneles para ver la evolución y qué medidas tenemos que tomar de manera consciente y uniforme todos, dado que si no tomamos medidas que no son las correctas, y tampoco vamos en disarmonía, que no es lo correcto tampoco. Así que a la espera de las charlas. Bien, Gerardo. Gerardo, sabemos que tiene dificultades de conexión, pero bueno, contamos con su participación, que bueno, sin duda todos agregamos preguntas, ¿verdad? Incertidumbres para que los panelistas intenten informarnos de la mejor manera. Gerardo. ¿Me sienten? Buen día. Se escucha, buen día. Bueno, va a tener, vamos a tener que tomar con las que otras puedan venir. Y bueno, para hacerlo breve, vamos a escuchar a los expertos y bueno, y estaremos dispuestos a ver las preguntas que hacen y las soluciones que nos dan. Es eso nada más. Bien. Y apago la cámara para tener mejor internet. Claro, perfecto. Bueno, entonces, en función de lo que es el área de experticia de nuestros invitados, de los panelistas, quisiera pedirle en primer lugar al doctor Rodolfo Vázquez que nos diga cuál es la realidad a nivel mundial, pero fundamentalmente en el Uruguay, desde que circula esta variante Omicron, y que intente responder nada más ni nada menos una pregunta que es tan frecuente hoy en día en el mundo y en el Uruguay. ¿Estamos en endemia o en epidemia? Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muy buenos días a todos. Te voy a pedir, para contestar estas dos preguntas y hacerlo un poco más ameno, porque la epidemiología no es muy amena en general, y hacer una puesta a punto de la pregunta que tú me haces, si podemos compartir pantalla. ¿Me permitís compartir pantalla para hacer Claro que sí. Gracias. Todos pueden compartir pantalla. Ya hemos solicitado eso al técnico que está trabajando. ¿Se está viendo? Perfecto. Bien. Momentito. Bueno, primero una puesta a punto de la situación, ¿no? Porque parece que hace... Rodolfo, perdóname, ¿sí? se ven todas las diapos juntas. Tendrías que hacer clic en la primera, ¿no? Ahora yo lo tengo como que... No. ¿Se siguen viendo? ¿No? Yo las veo todas chiquitas. No Rodolfo, tenés que dejar de compartir, hacer la proyección y luego compartirlo proyectado. Claro. Ahí se ve, ¿no? No. A ver. Rodolfo, abrir el PowerPoint, déjalo abierto y minimizado con la diapo que querés ver, y ahí ya creo que se puede. A ver, pero tengo que... Vuelvo a compartir, a ver. Para volver a compartir tenés que suspender la ¿Ahí se ve? ¿Ahí no se ve? Primero tenés que dejar de compartir, Rodolfo. Dejo de compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Vuelvo a compartir. Y cliquea donde está la presentación. Ahí está. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora la maximizo ahora. Ahí va. Ahí sí. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Primero una puesta a punto de esto, porque parece que hace meses que vivimos con esta situación, ¿verdad? Y en realidad el primer caso de Omicron surge hace 11 semanas apenas. Una semana y media después se le informa a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de Omicron en Sudáfrica, y 5 semanas después llega a Uruguay, ¿no? El Ministerio de Salud Pública confirma el ingreso de la variante. Es decir, que en el Uruguay está apenas hace 4 semanas. Parece que ya hubiera pasado una vida, ¿verdad? En el mundo, la situación, si tomamos momentos puntuales cada 6 meses, nos muestra que en realidad, a nivel desde que aparece Omicron, hay un aumento abrupto en el promedio semanal de casos diarios,
Vemos ahí que pasa a 3.187.000 el 24 de enero, comparado con periodos anteriores, de meses anteriores de la pandemia, donde no llegaba ni cerca a esta cifra, o sea que se multiplicó prácticamente por 6. No sucede lo mismo, como se puede ver, con la mortalidad, ¿verdad? Hay un claro descenso del porcentaje de personas que fallecen, de personas infectadas que fallecen. Pasa de un promedio a lo largo de la pandemia de entre un 2% fallecidos en el total de casos. Perdón, pero no se ve la mortalidad. Está el porcentaje de fallecidos respecto a promedio. ¿Se ve allí? Se quedó. ¿Podemos silenciarlos? Perdón, Rodolfo. Sí. Ricardo, ¿podremos silenciar los micrófonos de todos menos del expositor? Ricardo. Bien. Bien. Rodolfo, por favor, estamos viendo tu presentación de pantalla del PowerPoint sin la proyección, solo estamos en la primera diapo. Bueno, no sé qué está pasando. No se preocupen, yo entonces lo hablo si no se ve claramente. Lo que se ha observado entonces es, a lo largo de estas semanas a nivel mundial de la aparición de Omicron, es que hay un aumento abrupto de casos, lo que se ha llamado incluso desde el punto de vista gráfico, el muro Omicron, hay un aumento abrupto, como si fuera una epidemia que surge de una fuente común, lo cual es realmente extraño, no sucedió con las otras olas, y hay un claro desacople de la mortalidad, o sea, claramente la variante Omicron ha producido una mucha mayor cantidad de personas infectadas, una facilidad para la infección, pero una mucho menor mortalidad. ¿Ahí ven ahora? Sí, perfecto. Bueno, vemos acá lo que los epidemiólogos han llamado el muro Omicron, que es ese aumento abrupto como si fuera una epidemia de una fuente común, como sucede en las intoxicaciones alimentarias, o en las infecciones, o en las transmisiones por vía hídrica, lo cual no es habitual en las enfermedades respiratorias que son por transmisión persona a persona. Lo que ha sucedido en Uruguay es que una situación muy similar. A partir de enero se ve ese muro Omicron en las gráficas, un aumento abrupto y muy rápido en el aumento de casos y un desacople de la mortalidad, o sea, mucho menor porcentaje fallecido. Si tomamos las 4 semanas de la epidemia en Uruguay, observamos que a partir de la segunda semana, que empieza el 3 de enero, entre el 3 y el 9 de enero, ahí empieza ese muro Omicron con un aumento abrupto en el número de casos, unos 34.000 casos en esa semana, y en la última semana, que es la semana que terminó el domingo pasado, entre el 17 y el 23 de enero, llegó a superó los 76.000 casos. Si bien es cierto que el porcentaje de personas que llegan a CTI y el porcentaje de fallecidos es mucho menor de lo sucedido en otros momentos de la epidemia en Uruguay, el número de casos es tan elevado que de todas maneras arrastra un aumento de los casos en CTI y un aumento de la mortalidad, al punto que al domingo pasado teníamos, al fin de la semana, de la 4ª semana, teníamos 108 personas en CTI y un promedio diario de fallecidos de 9 personas, o sea, hubo 65 fallecidos en esa semana. Lo que nos hace ver que, de todas maneras, pese a aparentemente ser una variante que genera menos gravedad, la capacidad que tiene de infectar y del volumen de casos que produce genera un aumento de la mortalidad y un aumento de los casos en CTI y en consecuencia un aumento de la demanda en todos los niveles de atención. Si analizamos esta situación de Uruguay respecto al resto de la región, lamentablemente Uruguay tiene en estos momentos cifras de casos muy superiores a las de Argentina, a las de Brasil, a las de Paraguay, o sea, los vecinos del Mercosur, Chile, y superiores incluso a las de Europa y Norteamérica. O sea que Uruguay está en una situación
en un pico mucho más elevado que el resto de los países respecto a la epidemia. Si lo analizamos Uruguay respecto a sí mismo a lo largo de toda la epidemia, respecto a la mortalidad, observamos que en estos momentos Uruguay está superando la mortalidad diaria que tuvo durante todo el 2020, durante todo el primer año de la pandemia. Obviamente lo supera ampliamente las cifras que tuvimos en abril y mayo del 21, que fue una verdadera desgracia, pero en realidad hoy, al día de hoy, tenemos más muertos promedialmente por día de los que tuvimos durante todo el primer año de la pandemia, lo que nos hace ver que el aumento en el número de casos de Omicron, la alta contagiosidad de Omicron, arrastra mortalidad y casos en CTI. Con respecto a la segunda pregunta de Lucía, respecto a si estamos en endemia o en pandemia, a ver, si vamos técnicamente a lo que es una endemia, endemia se define como la presencia continuada, habitual de una enfermedad en un área geográfica. Pero muchas veces nos olvidamos de este otro concepto, que es en forma de prevalencia usual de dicha enfermedad. Obviamente, no estamos en una prevalencia usual de coronavirus. O sea, es enorme la cantidad de casos que se están viendo, en consecuencia, obviamente no estamos en una endemia, pese a que hace 2 años que tenemos presencia del germen. Epidemia técnicamente se define como los casos de una enfermedad que excede la incidencia normal esperada. Es un concepto fundamentalmente estadístico, o sea, uno espera en todas las enfermedades que haya un número de casos habitual que se compara habitualmente con lo de los últimos 5 o 7 años de esa enfermedad para saber si estamos en epidemia o no. Obviamente con COVID y con Omicron menos, no podemos tener datos de los últimos 5 o 7 años, o sea, lo que tenemos son datos habituales, normales, esperados de una exposición mucho más de corto plazo. Y obviamente, si comparamos de todas maneras el número de casos de Omicron, que ha generado Omicron, que ha generado COVID con Omicron, con lo que ha sucedido a lo largo de los 2 años de la pandemia, no podemos hablar que estamos en una endemia. Claramente estamos en una epidemia con un número de casos que excede claramente las cifras esperadas. O sea que técnicamente desde este punto de vista no hay discusión. Lo que se puede pensar es que ¿qué nos hace pensar que se puede tender a una endemia en un futuro cercano o inmediato? Habitualmente la historia nos enseña que los gérmenes cuando empiezan a convertirse en endémicos, no generan picos tan importantes como está generando Omicron, con estas curvas de tipo holomiántico, como si fuera infecciones por fuente común. O sea, eso va en contra de que estemos cerca de una endemia. La otra condición que muchas veces los gérmenes empiezan a tener es que comienzan a convertirse en estacionales, lo cual no lo estamos viendo con COVID todavía. Que bajan los casos de gravedad, esto podría estar alineado, sí, con lo que está pasando con Omicron, o sea, esta sería una de las condiciones, de las 4 condiciones que vemos, que sí que podrían estarse presentando, y la cuarta es que habitualmente la historia nos ha enseñado que los gérmenes que se empiezan a convertir en endémicos empiezan a generar muchas más certezas en sus comportamientos que las muchas incertidumbres que tenemos ahora. Entre ellas, la incertidumbre del riesgo de la aparición de nuevas variantes que todavía está ahí presente. La otra gran pregunta es si estamos cerca, en realidad, del fin de la pandemia, si estamos cerca del principio del fin. En realidad existen riesgos que nos hacen pensar que no estamos cerca. No existe una evidencia razonable para pensar que no surgirá otra variante de preocupación en los próximos meses. Pensemos que Omicron, como les decía, recién tiene pocas semanas en el mundo, parece que existía hace mucho, pero tiene pocas semanas y apareció. Lo otro es que el 50% de la población mundial no ha recibido las 3 dosis. Hay 50% que la ha recibido y un 50% que no. Y de los que no la han recibido son fundamentalmente las personas más vulnerables de los países más pobres. Para que se tenga idea, a países como Haití, como República del Congo, como Burundi, no han vacunado siquiera al 1% de su población. Y muchas veces nos olvidamos, en esto de las epidemias y de las endemias, y las pandemias, vivimos en una realidad global. En consecuencia, nosotros podemos estar en una parte del mundo muy protegida, pero el mundo es uno solo, cada vez
más fácil de comunicar y cada vez más pequeño. En consecuencia, pensar que el 50% del mundo, los sectores más vulnerables de la población, no están vacunados es un riesgo. El otro riesgo que tenemos, que muchas veces tenemos la tendencia a pasar de golpe a una situación de normalización. Ya lo hemos hecho antes de Omicron, hace algunas semanas apenas, donde ya mucha gente comenzaba a hablar de endemia y del fin de la pandemia, y llevó a debilitar medidas que deberían tenerse manteniendo. Deberían haberse seguido manteniendo. Hoy por hoy deberíamos aprender de esa lección y no se debería pasar de golpe a una situación de normalización, pese a que la situación mundial mejorara en las próximas semanas. Y lo otro muy importante que no debemos olvidar es que hay que mejorar la vigilancia mundial para detectar tempranamente la aparición de variantes de riesgo. No nos olvidemos que desde que apareció Omicron pasaron una semana y media hasta que la OMS se enteró de la situación. O sea que deberíamos mejorar los plazos de vigilancia para detectar tempranamente la aparición de nuevas variantes. Y Lucía, esto es un poco lo que quería mostrarles. Espero que haya respondido a la pregunta. ¿Les parece bien? Podemos continuar adelante con la información que pueden aportar los otros dos panelistas y luego tenemos tiempo para preguntas y aportes, si les parece bien. Bueno, no sé si Gerardo o Beatriz tienen alguna otra pregunta para... Tengo una pregunta. Para Rodolfo. ¿Diferencias? No, para Rodolfo no, para Cabrera. Perfecto. Susana, ¿cuáles son las diferencias de manifestaciones clínicas entre una variante, la Omicron, y el resto de las variantes? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Yo tengo una presentación, Lucía, para compartir, no sé si... Bueno, muy bien, ¿sí? Adelante. Ahí se ve. Perfecto. Porque así respondo esta pregunta. Es una presentación que voy a tratar, no voy a ser muy exhaustiva, porque si no el tiempo tiene que ser más que nada para el intercambio, ¿no? La idea inicial de mi presentación, a ver si logro que pase, era hacer lo que hizo Rodolfo, que en realidad, discúlpame, no quiero meterme en tu área, pero quería sí destacar algunos aspectos. Este es uno, ustedes vean la predominancia de Omicron en distintos países del mundo, realmente ha sustituido rápidamente a las otras variantes, esto es al día de ayer. Esto es un poco lo que pasó en Uruguay con el número de casos y el número de casos y los ingresos en cuidados intermedio y CTI, en las diferentes olas. Esto es cómo esto se fue relacionando con la vacunación, solamente para poner la mirada, que fue la medida farmacológica, obviamente es la más importante que tenemos, con una rápida vacunación en nuestro país, y que a partir aproximadamente del 35% de personas con 2 dosis, allí coincide con el descenso de la ola, que nosotros tuvimos la primera ola, que fue por la variante Gamma. Y esto es lo que ha pasado con la letalidad, que como se dice anda entre el 2% aproximadamente, y la mortalidad, o menos del 2%, y la mortalidad por 100.000 habitantes, que realmente es muy preocupante, y es un hecho no menor. Esto es lo que mostraba Rodolfo respecto a la cantidad de casos, y esto es un poco la fotografía al día de ayer. La tasa de positividad que tenemos es la más alta en todo el recorrido de la pandemia, con un aumento que ya estamos viendo en los cuidados intensivos, y creo que explicó muy bien Rodolfo, que más que por la gravedad, esto tiene que ver con el número de casos, y habría que ver cuánto contribuye el COVID. Esto es el número de fallecimientos diarios, que también empezamos a ver un aumento. Esto es cuando nos comparamos con otros países europeos, en cuanto al número de casos por millón, y esto cuando lo mismo como mostró Rodolfo con respecto a los países latinoamericanos. Yo acá solo quiero hacer una consideración,
que este número de casos confirmados, Rodolfo, tú después podrás hacer un comentario, también tenemos que evaluarlo a la luz de la capacidad de testeo de los diferentes países. Y Uruguay realmente ha desarrollado una gran capacidad de testeo que nos ubica en los mejores lugares dentro de Latinoamérica, y que eso no es menor, porque eso quiere decir que más testeo, más casos confirmados vamos a tener. Y esto es en cuanto a la mortalidad, que lamentablemente el número de muertes por millón de personas, supimos estar casi en los primeros lugares respecto al mundo, y en Latinoamérica solo por debajo de Perú. Y por último, de esta breve introducción, destacar obviamente lo que ha sido, como decía, la medida más importante que ha implementado Uruguay, que es el tema de la vacunación, que ha sido muy rápida y que al momento actual nos sitúa con un porcentaje cercano al 80% de 2 dosis, y superando el 50% de la dosis booster, lo cual nos ubica en los primeros lugares también. En cuanto a las particularidades, y ahora sí voy a la pregunta respecto a la presentación clínica, esto es un trabajo publicado ahora muy recientemente, todavía hay poco, pero nosotros podemos contar también lo que realmente nos está pasando en nuestra experiencia, y lo que está descrito a nivel mundial, con pocas publicaciones. Esto es del Reino Unido, y ustedes van a ver cómo se comportan en distintos periodos de predominancia de las diferentes variantes, ¿no? El virus wild type, o la cepa de Wuhan, alfa, delta, omicron, y donde aquel síntoma tan característico de la pérdida del gusto y del olfato ha caído abruptamente con omicron. Han aumentado los síntomas respiratorios altos, pero sobre todo es esta línea rosada, la odinofagia, y yo diría que desde el punto de vista clínico, en quienes hacemos consulta y seguimiento, lo que vemos es dolor de garganta, odinofagia, cefalea, fiebre, artromialgias, como los síntomas principales. Se presentan rápidamente y no duran más de 3 días en promedio. En cuanto a los casos graves, ya se dijo, pero esto es de distintos estudios poblacionales o de cohortes, hay una reducción de la hospitalización respecto a la variante Delta, que como ustedes saben ha sido la que ha tenido más impacto, que en Uruguay no tuvo demasiado impacto en cuanto a números, me salté una diapositiva, pero la proporción de ingresos a unidad de cuidados intermedios fue más significativa con Delta. Ha habido una reducción de la hospitalización, que bueno, en este estudio en Ontario es de 65%, reducción en ingresos a cuidados especiales y muertes en un 83%, independientemente de la edad, el género y del estado vacunal. Esto se confirma en esta otra análisis de base de datos de Estados Unidos. Si ustedes vean allí, el riesgo situado a la izquierda del 1, o sea, con una disminución de visitas a emergencia, de hospitalización, muy significativa, 70%, 65% en hospitalización, casi 70% en ingreso a CTI, y de requerimiento de ventilación mecánica prácticamente del 85%. Esto es en Portugal, y nuevamente vemos lo mismo, 75% de reducción en la hospitalización, y en quienes la requirieron una reducción en la estadía hospitalaria. Y aquí en negrita los números, los porcentajes: 0,2% de hospitalización en Omicron versus 1,6% para Delta, 0 muerte en Omicron en este seguimiento, que eran con Omicron 6.500 casos, 26 muertes con Delta, 0 ingreso a ICU o a cuidados especiales, 17 con Delta. Otro aspecto que me parece que lo voy a mostrar para disparar la discusión y las preguntas, tiene que ver con el comportamiento, la cinética viral y las pruebas diagnósticas, porque quizás nosotros a veces cometemos el error de extrapolar lo que sabemos de las variantes previas a estas variantes, y bueno, realmente la evidencia que va surgiendo muestra algunas diferencias. Esto es lo que clásicamente sabemos, ¿no? Con las variantes previas, lo que ocurre es que hay un periodo de incubación, que ahora un metaanálisis reciente muestra que es aproximadamente cerca de 7 días, oscila entre 5 con algo y 8,
los síntomas, la aparición del virus detectable aparece 2 días o 3 días antes de los síntomas, en la etapa presintomática. En el periodo de inicio de síntomas, la carga viral es máxima, y ahí se puede extender varios días. Y esto se relaciona con la utilidad que tiene la interpretación que tenemos que dar de las pruebas diagnósticas. Nosotros tenemos virus cultivable desde los días previos al inicio de los síntomas, en las variantes previas, hasta aproximadamente 14 días. Eso también puede extenderse un poco con la gravedad de los pacientes. La PCR positiva va a ser desde antes del inicio de los síntomas, pero se va a extender mucho tiempo, pero no necesariamente nos va a indicar infectividad. Claramente lo que detecta puede ser partículas virales ya no viables, por lo tanto la utilidad más del día 14 es muy poca. El test de antígeno es muy útil en el periodo sintomático, ya que se hacía positivo entre el 5º y 12 días después del inicio de los síntomas. Y por supuesto que los anticuerpos no nos sirven no tienen utilidad para un diagnóstico de infección aguda. Y de hecho se ha propuesto esta utilización e interpretación de pruebas diagnósticas donde le tenemos que dar mucha importancia, obviamente, a la probabilidad pretest que tiene la persona de ser positivo. O sea, es una alta probabilidad en un escenario de circulación viral, una persona sintomática, y donde un solo test negativo no excluye la infección, y por lo tanto, sea el test que sea, si hay una alta probabilidad, se debería aislar la persona y repetir el test. Si la probabilidad es moderada, por ejemplo, un asintomático pero que tiene un contacto estrecho, tampoco un test negativo excluye la infección, básicamente la conducta es la mínima, estimulando o asesorando a la persona que el automonitoreo de síntomas, pero en un escenario de baja probabilidad pretest, del que debemos dudar es del resultado positivo, y por lo tanto en ese caso deberíamos repetir para ver si realmente se confirma. Y recordar que para las variantes previas esta es una revisión sistemática Cochrane, y recordar que la sensibilidad de las pruebas de antígenos suelen ser baja en individuos asintomáticos, mejora en personas sintomáticas, y las pruebas moleculares, obviamente es muy alta, pero teniendo en cuenta lo que decía hoy, que no necesariamente se correlaciona con la viabilidad del virus. ¿Qué sabemos de Omicron? Y la verdad que hay poco publicado. Parecería ser que tiene después, Bello seguramente nos va a poder mejorar esta información. La carga viral no es demasiado alta, pero sí, esto es un estudio en Japón hecho en 83 muestras respiratorias de 21 casos, donde parece que el máximo de expresión viral se retarda un poquito más respecto a lo que sucedía con las variantes previas, y estaría entre el 3.º y 6.º día después del diagnóstico, y que al 10.º día ya no se detectó virus viable. ¿Qué pasa con la prevalencia en asintomáticos? Porque esto es una gran pregunta. Nosotros, por las variantes previas, sabíamos que los asintomáticos podían, o presintomáticos también, fuente de nuevas infecciones en alrededor de un 40%, según algunos estudios. Y ustedes vean en este estudio en Sudáfrica que se hizo para enrolar pacientes para evaluar eficacia en Moderna en personas con VIH, la prevalencia de asintomáticos se situó en 31%, tanto en personas que habían tenido COVID como en los que no. Era para un estudio de vacunación. Estudios previos de vacunación mostraban prevalencias mucho más bajas de la detección por PCR en muestras respiratorias. Y eso me parece muy importante también. Y en cuanto a la inmunidad cruzada, que se está estudiando entre las variantes, lo que se ve que, por ejemplo, Delta es la que tiene mayor inmunidad cruzada para todas las variantes, excepto para Beta, que es la que está aquí en puntos naranjas, que la cepa de Wuhan tiene una protección eficaz para Alfa y Delta, pero no contra Beta y Omicron, que Omicron, que es la celeste, solo neutraliza efectivamente a Omicron, y esto me parece sumamente importante, pero que si combinamos Omicron con vacunación, esto es lo que se ve después, aumenta muchísimo, prácticamente, como dice acá, los sueros, esto es el suero de vacunados con infección Omicron confirmada,
tuvieron el mayor nivel de protección contra todas las cepas. Y esto parece ser, sí, un aspecto importante a considerar. Lo digo para quien no se vacuna pensando que Omicron lo va a proteger contra otras cepas, por ejemplo, y ese es un mito quizás que hay que derribar. Vacuna se va a hablar mañana, solamente quería decir de tercera dosis, estos son a nivel poblacional los estudios en Israel con una eficacia muy alta de la tercera dosis. Todos sabemos que ese booster fortalece mucho con respecto a la enfermedad sintomática, a los casos graves y a la hospitalización. Esto fue publicado en estos días respecto a la eficacia de tercera dosis con Omicron. Y ustedes ven que para el ingreso en emergencia, la consulta en emergencia, la eficacia bajó globalmente un 52%, pero el efecto sobre la hospitalización es todavía bastante alto, diría muy alto para la vacuna contra Omicron, o sea, no en la infección, y es lo que estamos viendo. Muchas personas vacunadas que cursan Omicron, pero que es leve. Después se podrá discutir si Omicron parecería ser que sí, que es leve en gran parte por sus características, pero cuánto aporta también la vacunación, que creo que es sumamente importante en ese sentido. Esto es otro estudio que muestra lo mismo, o básicamente lo mismo, 3 dosis versus no vacunado, el impacto que tiene en Omicron es mucho más bajo que en Delta, o versus 2 vacunas, y esto es la incidencia de casos sintomáticos en personas que tienen 3 dosis, o sea, la dosis booster, y los que tienen 2, y claramente el booster mejora, pero la eficacia no pasó, apenas pasó el 50% en este estudio en Qatar. Bueno, eso es un poco, y estos son los mensajes esperanzadores, que todavía parece que los mensajes van por el lado de que se termina la pandemia. Creo que es más que nada una expresión de deseos, y que aquí deberíamos discutir un poco lo que ponía sobre la mesa Rodolfo, respecto a la consideración de estar muy atentos a la aparición de variantes, porque la verdad que lo que ha asignado en todos nosotros la evolución de la pandemia es la incertidumbre y los cambios bruscos que han habido a lo largo de ella, y que debemos ser humildes y que todo el tiempo estamos aprendiendo. Gracias, espero que la pregunta de la presentación clínica podemos ahondarlo, pero creo que básicamente es eso, es más leve y donde predominan los síntomas respiratorios altos. Bien. Muchas gracias, Susana. Beatriz, creo que tú tenés una pregunta para... Sí, para el nuestra doctor otra Bello. panelista. Quería saber las diferencias biológicas entre Omicron y las variantes anteriores que hemos tenido y las que posiblemente van a venir, y cuáles van a ser el tipo de variante. Y para Cabrera, que hemos visto que muchos de las personas que cursan con 3 dosis de vacunación y que cursan, tienen a veces los PCR negativos y los antígenos positivos y viceversa. ¿A qué se debe esa variedad en las mismas personas? Para el doctor Bello primero. Y quizás Gonzalo también puede adelantar algo al respecto. Bárbaro. Bueno, si Susana quiere responder primero y yo después respondo a la pregunta y sigo con algunos conceptos que iba a traer para ustedes. Yo, respecto a la presentación, a la positividad de los test, un poco era lo que quería mostrar allí, que por ahí nosotros aplicamos los test, y ahí da para hablar bastante el tema de las nuevas normativas, con criterios anteriores, y que realmente extrapolamos mucha información anterior a la hora de y aplicarla a esta variante. Es verdad, yo también he visto muchos pacientes asintomáticos o con pocos síntomas, con test de antígeno negativo o PCR positiva sobre todo, y eso quizás tiene que ver con la precocidad también del test de antígeno. Recuerden que el test de antígeno, según lo previo, se positivizaba unos días después, que con un test de antígeno y una alta sospecha clínica uno debería repetir el test de antígeno, y que tiene una buena correlación con la carga viral. Y según lo que hemos visto hasta ahora, parece que la mayor excreción viral se produce un poquito más retardado con esta variante, y capaz que si somos muy precoces el test no lo detecta. Son hipótesis
que me parece que Gonzalo está mucho más habilitado para responder que yo en este caso. Bárbaro. Esperamos entonces a ver el otro panelista. Bueno, voy a compartir pantalla también. Respondiendo, ¿se está viendo ahí la pantalla? Perfecto, Gonzalo. Respondiendo un poco a la pregunta, diría que Omicron tiene 3 diferencias biológicas más importantes comparadas con todas las variantes hasta ahora descritas. La primera es la alta capacidad de transmisibilidad en poblaciones que tienen una alta inmunidad adquirida, sea por infecciones naturales o por vacunas. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, esta es la primera variante de escape a la inmunidad generada por la variante Wuhan. Yo considero que las otras variantes de preocupación, antigénicamente, no eran distintas a la variante Wuhan, y por eso podríamos controlar su diseminación y adquirir un estado de inmunidad colectiva usando las vacunas desarrolladas hasta el momento. Con Omicron eso no es más posible. Si bien la inmunidad natural o las vacunas protegen contra las formas graves de la enfermedad, reducen mucho, desacoplan infecciones de casos graves, no permiten evitar el crecimiento exponencial de Omicron. Entonces Omicron se puede expandir exponencialmente en poblaciones que tengan 70-80% de individuos inmunizados, digamos. Entonces solo vamos a poder controlar la diseminación de Omicron cuando una gran parte de la población mundial esté infectada por Omicron o cuando desarrollemos vacunas específicas para Omicron. Entonces esta es la primera característica biológica diferente. Es antigénicamente diferente a todas las variantes anteriores. La segunda es que utiliza un mecanismo de entrada celular un poco distinto. Y esto hace que pueda variar un poco su tropismo celular en las vías respiratorias aéreas y tenga una mayor eficiencia de replicación en las vías respiratorias superiores que en las vías respiratorias inferiores. Y esto puede cambiar un poco los síntomas clínicos y también el desarrollo de la patogénesis de la infección. Esto no quiere decir que Omicron no pueda ser patogénica. Me parece que ese es un concepto importante, pero que su proceso patogénico en algunos aspectos puede también ser diferente de las variantes anteriores porque utiliza una forma de entrada a la célula, la vía endocítica, preferencialmente en cuanto que las variantes anteriores utilizaban como forma de entrada la fusión a la membrana celular. Y la tercera característica que me parece diferencia a Omicron de otras variantes es cuanto al tropismo de hospederos. Se observó que Omicron es capaz de infectar células que utilizan receptores ACE2 de una mayor diversidad de especies animales, no solo dentro de mamíferos como roedores, murciélagos, pero también de aves domésticas. Entonces podemos tener ahí una diseminación de Omicron en diferentes especies animales, como tenemos para influenza, y que quizás no sería tan fácil con las variantes anteriores. Ahora, ¿qué podemos entonces esperar? Y aquí quería traer un poco algunas reflexiones. Este primer cuadro que ustedes están viendo es el desarrollo de la epidemia de Omicron y de las variantes anteriores, Wuhan, Beta, Delta, en Sudáfrica. Y lo que la evolución de la epidemia en Sudáfrica nos indicaba es que la epidemia de Omicron sería contenida en el tiempo. Sería una epidemia que tiene un aumento brusco, pero también una caída brusca. Entonces, si consideramos en Sudáfrica, por ejemplo, comienzan a aumentar bruscamente, exponencialmente las infecciones en torno a entre el 15 y el 20 de noviembre, y el pico se alcanzaría, considerando que hay limitaciones en los testeos y demás, pero se alcanzaría aproximadamente entre el 15 y el 20 de diciembre, es decir, sería un mes de crecimiento exponencial muy acelerado y luego una caída. Lo que estamos viendo en Europa, en algunos países europeos como Reino Unido, Irlanda, España y también en Estados Unidos, iría un poco en consonancia con este perfil de Sudáfrica, en el sentido de que la fase de crecimiento exponencial se extendería por un periodo de entre 30 y 40 días
Algunos países como Reino Unido estaría en una fase decreciente, Irlanda también, Estados Unidos o España estarían todavía en el plató de casos, pero la epidemia habría dejado de crecer. Cuando vamos a otros países europeos que también tienen epidemias de Omicron más avanzadas que las de Sudamérica, vemos un perfil diferente. Y esto es lo que empieza a preocupar. Por ejemplo, creo que tenemos ahí un audio prendido. En Dinamarca, la epidemia venía creciendo a un ritmo también muy acelerado. Parecía que se estabilizaba ahí al final de diciembre, pero luego vuelve a crecer. Lo mismo en Francia, aparece una estabilización por esta fase y un nuevo crecimiento, y en Portugal tenemos también este crecimiento bimodal, un crecimiento, una cierta estabilización, y cuando las cosas deberían comenzar a bajar, como en Sudáfrica, como en Reino Unido, como en Irlanda, la epidemia vuelve a subir. Voy a volver a esto más adelante. Cuando vamos hacia las epidemias en la región, en América del Sur, nosotros, como ya fue observado anteriormente, Uruguay parece en teoría tener la mayor incidencia de casos entre los países. Sin embargo, quiero destacar que acá hay países como Chile y Brasil que están en un proceso más lento de desarrollo de la Omicron, por eso están todavía en la fase creciente, si bien la inclinación de esta expansión de Omicron parece ser más lenta, por ejemplo, que en Uruguay o en Argentina, donde las epidemias estuvieron muy acopladas. Aparentemente en Argentina se habría llegado a ese plató y la epidemia podría estar decreciendo. También en Colombia se alcanzó un plató un poco más bajo. En Uruguay quizás podríamos estar en este plató, pero todos estos números para mí están muy influenciados, como describió Susana, por las limitaciones del testeo. Y si nosotros miramos las curvas de muertes, por ejemplo, vemos que Colombia y Argentina están en una fase todavía creciente y peor que Uruguay. Claro, esta estabilización va a suceder semanas después que la estabilización de la incidencia, pero me parece que las curvas de incidencia en la región no nos están reflejando exactamente lo que está ocurriendo. No creo que Uruguay esté, en términos de incidencia, peor que Argentina y Colombia. Yo creo que Uruguay está posiblemente parecido a estos otros países. Creo sí que Argentina y Chile están mejor, pero pueden ser porque están en una fase más inicial del proceso de crecimiento. Vemos que en Brasil los casos comienzan a subir. Entonces, me parece que el número de casos está muy limitado por el número de test y tenemos que tener cuidado cuando hacemos inferencia a partir de estas informaciones. Para terminar, volviendo a la situación de países como Dinamarca, donde la epidemia parecía estar estabilizando y luego volvió a crecer, ¿qué es lo que puede estar pasando? Se está observando el surgimiento. Ustedes fíjense que el cambio epidemiológico comenzó a ocurrir más o menos a partir del 10 de enero, cuando el número de casos debería comenzar a caer y vuelve a subir. ¿Qué es lo que sucedió a partir del 10 de enero? Es que hubo un cambio en la prevalencia relativa de dos linajes de Omicron, que son la BA1, que es el linaje prevalente mundialmente, y este otro linaje, que hasta ahora, sublinaje de Omicron, es también considerada Omicron, pero es un sublinaje diferente, que no era considerado la variante de preocupación en el mundo, hasta ahora había sido considerada el linaje BA1, y tenemos este linaje en Omicron, BA2, que en algunos países, como claramente Dinamarca, se tornó la más predominante, justamente a partir de los primeros días de enero, que es cuando Dinamarca empieza a tener un nuevo aumento en el número de casos. Vean que Omicron seguiría el perfil esperado con una reducción de la prevalencia relativa, pero es sustituida por esta variante BA2, que también es prevalente en India, en Singapur, y que está aumentando en el Reino Unido. Y si nosotros vemos los casos en Reino Unido, ¿qué está sucediendo con la curva del Reino Unido? Dejó de bajar y entró en un plató que puede estar relacionado al aumento de las transmisiones por este linaje BA2, y termino por aquí. BA2, hay tres linajes de Omicron, BA1, que es la variante de preocupación, BA2 y BA3, y ellos tienen varias
diferencias en la proteína del spike. Entonces no es tan simple inferir cómo puede ser la virulencia o la inmunogenicidad o la transmisibilidad de estas sublinajes de Omicron, que aunque sean Omicron, tienen un número de diferencias en la spike muy alto comparado con los sublinajes de variantes anteriores, y que también hay sublinajes de gamma, hay sublinajes de delta, hay sublinajes de beta. Pero los sublinajes de Omicron son mucho más diferentes, y por eso el mensaje que tanto Vázquez como Cabrera transmitieron es que tenemos que estar preparados porque este virus nos sorprende permanentemente y es muy difícil anticipar lo que viene a seguir. Lo que viene a seguir puede ser un nuevo sublinaje de Omicron o puede ser una variante completamente diferente a todas las variantes anteriores. Entonces hay aquí un factor que es la evolución viral que no controlamos y que no conseguimos predecir. Entonces eso es lo que nos quita el factor predictibilidad para decir si el número de casos va a evolucionar hacia un número estable típico de una situación endémica o no después de la onda Omicron. Entonces esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Teníamos una pregunta para ti, pero creo que ya la has contestado, ¿no? Que no parece ser Omicron, o este linaje de Omicron, un atajo hacia la endemia. No. Porque aparecen otros linajes, o sea, hay mucha incertidumbre, y bueno, creo que ha sido muy rico el aporte de los tres panelistas, y por motivos de tiempo vamos a pedirles a quienes están compartiendo esta actividad si podemos dejar las preguntas de este panel para hacerlas junto con las del panel que sigue, porque algunos de los panelistas que tienen aportes importantes para hacer tienen alguna limitación de tiempo. Por lo cual, si están de acuerdo, pasaríamos sin más al segundo panel, y posteriormente ya estamos recogiendo las preguntas que ustedes han hecho a través del chat, así como las preguntas y aportes que puedan hacer a través del Zoom, una vez que completemos este segundo panel. Muchas gracias a todos. Entonces, le pedimos a los coordinadores del segundo panel, a la doctora Fernanda, los consejeros Fernanda Nosar y Alejandro Cuesta, si pueden dar inicio al mismo.